Esta es Victoria Martens, residente de una tranquila comunidad donde la vida parecía transcurrir sin sobresaltos, hasta agosto de 2016, cuando la hermosa niña de sonrisa radiante y llena de inocencia fue hallada en circunstancias estremecedoras que marcaron el punto de partida de una investigación que puso de relieve los más oscuros secretos. El caso que te traemos el día de hoy, lleno de giros y revelaciones, es uno que ha sido difícil de olvidar. Si quieres saber más sobre lo que sucedió y descubrir las inquietantes respuestas y misterios sin resolver, quédate con nosotros hasta el final de este video. El caso de Victoria Martens. ¿Cuál es el límite de la maldad humana que lleva a los humanos a cometer los más atroces actos contra su propia especie? ¿Qué pasa en el cerebro de las mentes más malignas? Todas estas interrogantes nos han quitado el sueño por años. Y ahora, analizando y llevando a tu pantalla los más impactantes casos de la historia, queremos encontrar las respuestas. En Detectives Criminales, 3 veces por semana, te haremos conocer las más perturbadoras historias para que tú mismo puedas contestar esas interrogantes. Mi nombre es Levi y te doy la bienvenida a un video más. Victoria Martens nació el 23 de agosto de 2006 en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, y fue hija de Michelle Martens, una madre soltera que, según su relato, fue abandonada por el padre de la niña, que ni siquiera quiso ir a conocerla al hospital. Cuando la bebé tenía 3 meses, Michelle comenzó un romance con un hombre llamado Jason Oetin, quien estuvo dispuesto a mantener una relación estable. Incluso, 2 años más tarde, tuvieron un niño al que llamaron Matthew. Según dijo Jason, él no solo velaba por el bienestar de su hijo, sino también por la pequeña Victoria. Pero cuando se produjo la ruptura con Michelle, años más tarde, se le hizo difícil mantener el contacto. Recordó que la hermosa niña tenía un gran corazón, lleno de amor por su madre y por su hermano, además de una amplia sonrisa, cabello castaño y ojos claros. Según lo que relataron sus allegados, la niña era considerada una reina por sus abuelos John y Pat Martens, quienes disfrutaban de compartir actividades al aire libre con ella. Con frecuencia, iban a un parque en Albuquerque, donde la niña podía andar en bicicleta o patinar, que eran 2 de sus pasatiempos favoritos. También le encantaba nadar y le apasionaba la gimnasia. Todos consideraban a Victoria una niña agradable, y por eso nadie se sorprendió de los muchos amigos que hizo mientras cursaba la primaria. Su abuelo John dijo que podía llenar el salón con su risa radiante y a la vez tenía la capacidad de mostrar humor con una linda sonrisa burlona. La información disponible sobre la vida familiar es escasa. Sin embargo, se supo que tras separarse de Jason, Michelle comenzó a decir que tenía muchos novios y a todos los llevaba a su casa. Eso hizo que el hombre se preocupara por la seguridad de los niños, pero ella le dijo que no tenía derecho a opinar sobre lo que hacía con su vida. En esa búsqueda de pareja, en julio del 2016, Michelle conoció a un hombre llamado Fabián González a través de un servicio de citas por internet, y casi de inmediato se llevó a ese hombre a compartir la casa con sus hijos. Poco después, Michelle también entabló relación con una prima de su nuevo novio, llamada Jessica Kelly. Esta no era una persona común y corriente, sino una ex convicta que acababa de salir de la prisión. Fue a petición de Fabián que Jessica se mudó también al hogar de los Martens, pues argumentó que la mujer no tenía un lugar donde vivir y que sería algo temporal. Así, a principios de agosto del 2016, los 2 pequeños hijos de Michelle estaban compartiendo vivienda con 2 perfectos desconocidos, y de una ya se sabía que tenía prontuario delictivo. El contexto familiar de Victoria se vio afectado por las decisiones apresuradas e irresponsables de su madre. Según algunos de sus allegados, anteriormente Michelle
Parecía ser una madre diligente y su hogar marchaba bien, pero todo eso cambió con el tiempo y empeoró cuando decidió iniciar la convivencia con Fabián y luego se relacionó con Jessica. Ese era el hogar disfuncional en el que habitaba Victoria, quien cumplió 10 años el 23 de agosto de 2016. Y nadie se esperaba el suceso que estremeció en las primeras horas del 24 de agosto a la tranquila comunidad donde vivían en Albuquerque. Esa madrugada, Michelle y Fabián irrumpieron en la casa de unos vecinos gritando desesperados. Era evidente que habían sido golpeados con furia e incluso algunas de las heridas sangraban. Alcanzaron a decir que tanto ellos como Victoria habían sido agredidos con una barra de hierro y que la responsable del ataque había sido Jessica. De inmediato, el vecino hizo una llamada de emergencia al 911, alertando a las autoridades de lo que estaba sucediendo. Is it a male or a female that he's fighting with? There's two. No, there's a... Who are you fighting? Oh, there's a girl in the house. I don't know, but this girl's bleeding really bad. Minutos después, la policía llegó al sitio, y cuando los agentes se trasladaron a la residencia de Michelle, descubrieron una escena aterradora. Apenas abrieron la puerta, percibieron un fuerte olor a humo proveniente del baño, que estaba con la puerta cerrada. Los oficiales, pese a sus años de experiencia, no estaban preparados para lo que encontraron. El cuerpo sin vida de la pequeña Victoria había sido segmentado. Luego, alguien se dio a la tarea de envolver cada parte con tela y les prendió fuego. Conmocionados por el descubrimiento, los oficiales detuvieron de inmediato a Michelle, a Fabián y a Jessica, quienes fueron puestos bajo custodia para esclarecer lo que realmente había ocurrido en esa noche. El camino de la investigación inicial fue definido en gran medida por las declaraciones de Michelle. Sin embargo, su narrativa se mantuvo en constante cambio a medida que avanzaban los interrogatorios. A pesar de estas variaciones y contradicciones, un elemento permaneció invariable. Los 3 detenidos participaron en los sucesos que condujeron al doloroso final de una niña querida por todos. Cada versión ofrecida por Michelle parecía sumar una nueva capa de complejidad, y los detectives no lograban entender cuáles eran los hechos reales y cuáles declaraciones correspondían a desvaríos de una mente perturbada o a invenciones para confundir a las autoridades. Inicialmente, Michelle relató que ella y Fabián fueron atacados por Jessica, quien irrumpió en su habitación de repente y mientras los golpeaba, les preguntaba repetidas veces si creían en Dios. La mujer aseguró que en ese momento no sabía que su hija estaba en peligro, hasta que, cuando iban huyendo de la vivienda para buscar ayuda, escuchó a su atacante gritar que Victoria ya no pertenecía al mundo de los vivos. Sin embargo, con el paso de las horas, su historia comenzó a cambiar. En una nueva versión, afirmó que ella y su novio habían salido de la casa, dejando a la niña sola bajo el cuidado de Jessica, pues Matthew no se había quedado en casa esa noche. Al regresar, encontró a Victoria sin vida por consumir metanfetamina que la mujer había dejado expuesta sobre una mesa. En esta versión, Fabián y su prima habían decidido deshacerse del cuerpo, pero antes amenazaron con quitarle la vida a ella también si intentaba delatarlos o escapar. Ya que las dos historias eran completamente diferentes, los detectives pusieron presión adicional sobre Michelle al decirle que Fabián estaba confesando todo lo ocurrido en otra sala de la comisaría. Si bien era cierto que estaba siendo interrogado, el hombre no había admitido nada aún. Una vez más, la mujer cambió su narración y reveló un oscuro patrón de agresiones en contra de Victoria y de Matthew. Durante las 8 horas de intensos interrogatorios, confesó que en los meses previos había buscado y llevado hombres a su casa para que atacaran la integridad de sus 2 hijos. Estas acciones habían sido impulsadas, presuntamente, por su propia afición por presenciar estos actos perversos. Según su escabroso relato, esta serie de incidentes había comenzado con una de sus exparejas, a quien descubrió intentando cometer un forzamiento con Victoria.
Aunque en ese momento cortó la relación, esto no impidió que continuara organizando encuentros con otros individuos. Michelle aseguró que a lo largo de ese año, varios hombres acudieron a su domicilio y que a menudo usaba estupefacientes para mantener tranquilos a los niños durante los encuentros. Dijo que conoció a estos individuos a través de una plataforma de citas en la cual usaba códigos y palabras claves para identificar a aquellos interesados. Precisamente esa fue la manera en la que conoció a Fabián. La llegada de Jessica solo sirvió para añadir otra capa de violencia al hogar de los Martins. Aunque Michelle inicialmente aseguró que desconocía los intereses de la mujer en tales actividades, finalmente admitió que los primos agredieron a Victoria en repetidas ocasiones los días previos a su fallecimiento. Aparentemente avergonzada, confesó que siempre estuvo al tanto de lo que sucedía y que no hizo nada para detenerlo. En cuanto a los hechos de aquella terrible madrugada, relató haber visto a ambos administrándole metanfetamina a su hija, mientras ella le suplicaba que pararan. También presenció, sin intervenir ni una sola vez, el ataque de Jessica contra Victoria con un arma blanca. Con una frialdad desconcertante, Michelle admitió haber tenido relaciones sexuales con Fabián aproximadamente 20 minutos después de la defunción de su primogénita. Tras esto, comenzaron a limpiar la escena y luego fue cuando ella salió corriendo a la casa del vecino en busca de ayuda, con su pareja siguiéndola de cerca. Estas declaraciones dejaron a los investigadores en un mar de inconsistencias y de confusión. No obstante, hasta ese momento era la única explicación de la serie de eventos inquietantes y trágicos que culminaron en una de las historias más desoladoras de Albuquerque. De igual forma, Fabián, quien fue interrogado en 2 ocasiones ese día por la policía, proporcionó versiones fragmentadas y confusas sobre los hechos que rodeaban la defunción de Victoria. Durante la primera entrevista, el hombre afirmó que Jessica solo se quedaría una noche más con ellos y reveló que varios de sus familiares le habían advertido que la mujer era una mala influencia y que no debía estar en el apartamento, especialmente considerando que convivía allí con los 2 niños. Aunque Fabián parecía consciente de los riesgos de que su prima viviera con ellos por unos días, expresó que ya habían tomado la decisión y no podían retractarse. A medida que el interrogatorio avanzaba, los detectives se percataron de inconsistencias y comportamientos extraños que levantaron sospechas sobre la veracidad de sus declaraciones. Por ejemplo, Fabián describió cómo él y Michelle huyeron del apartamento después de ser atacados, sin intentar rescatar a Victoria o regresar por ella, a pesar de que aseguraron que estaban preocupados por su bienestar. Este detalle resultó desconcertante para los investigadores, ya que en lugar de preguntar por la hija de su novia, el hombre parecía estar ansioso únicamente por saber si la policía ya había hablado con Michelle. Durante la segunda entrevista, las autoridades encontraron aún más contradicciones en sus testimonios. Fabián dio una versión diferente y menos detallada de los hechos, que además no coincidía ni con su declaración anterior ni con las de Michelle. Con el tiempo, y después de que los investigadores continuaron presionándolo, finalmente reveló que había presenciado el momento en el que Jessica atacó a Victoria con un arma blanca, mientras su pareja supuestamente le rogaba que se detuviera. En ese momento, confesó con aparente remordimiento que sentía que debería haber intervenido para proteger a la niña, a la par que justificó sus mentiras como una reacción de miedo. Además, atribuyó el golpe en su ojo a la supuesta pelea con su prima, aunque más adelante se demostró que eso también era falso. La lesión había sido resultado de un incidente totalmente ajeno a la defunción de Victoria, lo que generó más desconfianza en su testimonio. Los investigadores señalaron que las inconsistencias y omisiones de Fabián dificultaron la reconstrucción de los hechos y era un claro indicativo de que intentaba manipular y evadir su responsabilidad. Por otro lado, las declaraciones de Jessica sorprendieron a los investigadores, ya que las mismas eran completamente diferentes a las de su primo y Michelle. Relató que se encontraba en el departamento
bajo los efectos de las drogas, cuidando a Victoria, cuando un desconocido, con acento mexicano, irrumpió en el domicilio. Según ella, fue ese hombre quien acabó con la vida de la niña y luego huyó rápidamente de la escena, aunque no sin antes amenazarla para que no lo siguiera. Algunos medios de comunicación han agregado a esta historia que el presunto atacante le dijo que, si no se deshacía del cuerpo, lo pagaría con su vida. Otras versiones difundidas señalaron que el hombre había conocido a Fabián en prisión y que había acudido al departamento para ajustar cuentas con él y cobrar venganza. Jessica afirmó que, después de este suceso, Fabián y Michelle llegaron al apartamento y fue entonces cuando ella y su primo comenzaron a realizar labores para deshacerse de los restos. Esta versión, que difería por completo de las declaraciones previas de la pareja, añadía un cuarto sospechoso, cuya existencia no pudo ser corroborada. Al intentar verificar el testimonio de Jessica, los oficiales no encontraron a ningún vecino que hubiera visto a un extraño ese día. La evidencia recolectada en la escena tampoco respaldaba la presencia de este hombre misterioso. La fiabilidad del testimonio de Jessica era cada vez menor. Los residentes del conjunto tenían un relato muy diferente, pues a quien vieron subiendo y bajando las escaleras del edificio mientras cargaba a Victoria en brazos fue a Jessica. También escucharon gritos provenientes del apartamento, alrededor de las 3 de la mañana, lo que parecía coincidir con el momento de los sucesos. Al investigar el domicilio, las autoridades informaron el hallazgo de una serie de elementos que arrojaron luz sobre las dinámicas dentro del hogar y las desgarradoras experiencias que los niños tuvieron que vivir. Entre los objetos incautados encontraron una videocámara que, según sugirieron los investigadores, podría haber sido usada para grabar encuentros entre los hombres desconocidos y los hijos de Michelle. Además, se recolectaron varias huellas dactilares en el apartamento que apuntaban a la presencia activa de los 3 adultos en las tareas de limpieza y ocultamiento de evidencia. Con todas las pruebas en su contra, Michelle, Fabián y Jessica fueron arrestados formalmente. El juez fijó una elevada fianza de $1 millón en efectivo para cada uno. A la madre de Victoria se le imputaron cargos de abuso infantil que resultaron en la muerte, mientras que los primos enfrentaron no solo el mismo cargo, sino también acusaciones adicionales por vulnerar su intimidad y quitarle la vida. Durante la audiencia preliminar del 16 de septiembre de 2016, los 3 imputados se presentaron ante un tribunal donde se declararon inocentes de las graves acusaciones en su contra. Aún así, el juez les prohibió mantener cualquier tipo de contacto entre ellos, mientras el caso avanzaba en la corte. Esta separación tenía como objetivo evitar cualquier posibilidad de manipulación o acuerdo previo que pudieran influir en el desarrollo del juicio. Entretanto, los detectives continuaron reuniendo evidencias para esclarecer los eventos y motivaciones detrás del trágico final de Victoria. Estas pruebas se mantuvieron en absoluta reserva para no perjudicar la investigación ni el proceso judicial, según argumentaron. Los resultados de la autopsia fueron revelados en una de las audiencias preliminares, realizada en noviembre de ese mismo año, y cuando la información trascendió a los medios, el impacto en la sociedad fue enorme y desgarrador. El informe confirmó que la causa de la defunción fue asfixia, ya que alguien ejerció presión sobre su cuello e impidió el paso del aire. También fue vulnerada en su intimidad y presentó heridas por arma blanca. En tanto, las pruebas toxicológicas dieron un resultado negativo. Este hallazgo desmintió a Michelle, quien había afirmado durante su interrogatorio que su hija fue obligada a consumir sustancias ilícitas esa noche. Los análisis de ADN realizados a las muestras tomadas del cuerpo, su ropa interior, una bolsa de basura, las sábanas y un cuchillo, también arrojaron información que los investigadores no esperaban. Aunque se identificó material genético masculino, no se obtuvieron suficientes datos que permitieran identificar a un sospechoso específico. Solamente lograron determinar
que el ADN de Fabián estaba ausente en las pruebas. Los detectives llegaron a la conclusión de que la falta de resultados precisos se debía a las labores de limpieza realizadas por los 3 presuntos implicados, con el objetivo de eliminar evidencias. Esa situación generó un estancamiento en el caso. Sin embargo, en enero de 2017, hubo un giro favorable cuando un nuevo fiscal asumió la responsabilidad del expediente de Victoria. Preocupado por cómo se habían manejado las investigaciones iniciales y los procedimientos de seguimiento, decidió formar un equipo renovado de investigadores, con el objetivo de asegurarse de que no se pasara por alto ninguna información relevante. En los meses siguientes, los oficiales realizaron cientos de entrevistas para esclarecer cada detalle, buscando entender mejor las circunstancias que llevaron a la tragedia y cómo se pudo haber evitado. En mayo, los fiscales solicitaron al tribunal que se llevaran a cabo juicios penales separados para los 3 imputados, asegurando así que cada uno pudiera tener un juicio justo. La moción fue concedida poco tiempo después. Se determinó que el juicio de Michelle se llevaría a cabo primero, seguido por el de Fabián y luego por el de Jessica. Sin embargo, enfrentaron retrasos significativos debido a diversas circunstancias. Aún así, el trabajo policial siguió en curso. Después de una revisión exhaustiva de los procedimientos previos, salieron a relucir evidencias que contradecían las versiones de los 3 imputados. Los detectives examinaron los registros telefónicos y descubrieron que no coincidían con las actividades que afirmaron haber realizado la noche en la cual Victoria perdió la vida. Los documentos judiciales revelaron que los 3 utilizaron sus teléfonos antes y después de la tragedia, manteniendo comunicación entre ellos y con otras personas. Además, mediante el análisis del GPS de sus dispositivos, se demostró que ni Fabián ni Michelle se encontraban en la residencia en el momento en que se estimaba que ocurrió el crimen, lo que planteaba aún más dudas sobre sus declaraciones. Tras analizar los datos desde otra perspectiva, las autoridades lograron hacer una reconstrucción de los movimientos de la pareja entre la tarde del 10º cumpleaños de Victoria y la madrugada del desenlace fatal. Victoria llegó a la casa en un autobús cerca de las 4 de la tarde, horario en el cual Michelle y Fabián no estaban en el domicilio. Más tarde, ambos regresaron al apartamento y salieron nuevamente poco tiempo después. Esto se repitió varias veces a lo largo de la tarde y la noche. La última vez que volvieron al apartamento fue justo antes del altercado con Jessica. Los detectives aseguraron que al menos una de las salidas de la pareja fue para comprar drogas, lo que explicaba por qué dejaron a la niña sola con Jessica. Esta nueva información llevó a los investigadores a enviar las pruebas de ADN a un laboratorio en Florida para realizar un segundo análisis. Este nuevo estudio emplearía tecnología avanzada, lo que prometía resultados más precisos y confiables. Gracias a los datos conseguidos, algunos de los cargos en contra de Michelle y Fabián fueron retirados, ya que la nueva evidencia demostraba, como ya mencionamos, que no estaban en el apartamento en el momento en que Victoria perdió la vida. No obstante, el descubrimiento más impactante ocurrió con la llegada de los análisis de ADN provenientes del laboratorio en Florida, ya que los mismos validaron una de las declaraciones de Jessica que más fue puesta en duda: la presencia de un hombre que hasta el momento en el que culminamos la investigación para este video no había sido identificado. Esta revelación abrió nuevas líneas de investigación que se desarrollaron paralelamente a las primeras audiencias de los imputados. Si bien los juicios transcurrieron de manera simultánea, a continuación los narraremos individualmente para evitar confusiones. Comenzaremos con el proceso judicial de Jessica, quien fue la primera en ser sentenciada. La primera noticia data de septiembre del 2018, cuando un juez rechazó el acuerdo de culpabilidad propuesto. Luego, en enero de 2019, Jessica fue liberada del cargo de abuso sexual, ya que no se consiguieron pruebas forenses que apoyaran esa acusación. Al enfrentar la evidencia de sus huellas dactilares en la escena del crimen,
admitió que recogió varios discos antes de intentar abandonar el lugar. Expresó que se sentía culpable por su consumo de drogas y mencionó que había estado alucinando durante los días previos al suceso, por lo que buscó apoyo en su familia. Incluso llegó a despertar a Fabián durante la noche para que le leyera pasajes de la Biblia, ya que era la única manera de calmar su paranoia. En un giro repentino de los acontecimientos, se llegó a un acuerdo en el que Jessica Kelly admitiría los cargos de abuso imprudente de un niño, que resultó en muerte. El resto de los cargos serían retirados, pero a cambio, ella tendría que testificar en el juicio contra su primo, así como también en el del cuarto sospechoso cuando fuera llevado ante la justicia. La audiencia de sentencia se llevó a cabo en abril de 2022 y fue condenada a 50 años de prisión, con 6 en suspenso, lo que representa 44 años tras las rejas. Al salir, deberá cumplir 5 años de libertad condicional. El proceso judicial en contra de Fabián experimentó varias demoras y también un hecho peculiar, pues en noviembre de 2019 fue puesto en libertad condicional. Esto se debió a que la Corte consideró que no existían suficientes evidencias en su contra para probar que era un peligro para la sociedad. La primera audiencia se llevó a cabo en julio del 2022. Ante el tribunal, cumpliendo su compromiso con la fiscalía de testificar contra su primo, Jessica rindió una declaración que se extendió por 5 horas y relató nuevamente el momento en el cual el individuo no identificado ingresó a la vivienda. La mujer aseguró que Fabián la ayudó a limpiar y separar en partes el cuerpo y expresó que, en un momento de pánico inducido por las drogas, consideró quitarle la vida a su primo y la madre de la niña, para luego quemar el departamento. Esto explicaba su agresión hacia ambos, así como también el hecho de que las mantas en donde fueron encontrados los restos habían sido prendidas en fuego. Is it hard to be here today? Yeah. Why is it hard? That's my cousin. Por otro lado, la fiscalía centró sus esfuerzos en demostrar que el hombre había manipulado las evidencias. Con ese fin, fue llamado al estrado un científico forense que examinó más de 80 elementos del caso. Si bien sus huellas dactilares solo fueron encontradas en un trapeador, lo que dejaba claro su participación en las labores de limpieza de la escena, los representantes del Estado argumentaron que él era responsable de la defunción de Victoria. En consecuencia, pidieron que el cargo de abuso infantil se clasificara como un delito violento grave, lo que requeriría que cumpliera al menos el 85% de su sentencia. La defensa, por su parte, explicó que Fabián no debía ser considerado culpable de este delito, alegando que las acusaciones iniciales estaban basadas en la confesión de Michelle, la cual se determinó que había sido falsa. Recordaron que el verdadero responsable aún estaba suelto. A finales del 2022, Fabián González fue sentenciado a 37 años y medio de prisión, pero al cumplir el 50% de la pena, podría solicitar la libertad condicional. En esa audiencia, John Martens, en la declaración de impacto de la víctima, le pidió a la jueza que aplicara todo el rigor de la ley contra el hombre que lo privó de la posibilidad de ver crecer a su nieta, de asistir a su graduación o de acompañarla al altar, como tantas veces lo habían soñado. Michelle fue la última de los 3 en ser condenada, y su caso planteó todo un desafío. Primero, es importante mencionar que debido a las múltiples versiones de los hechos que la mujer dio a las autoridades y la falta de evidencia que respaldara sus declaraciones, incluida la de los encuentros sexuales con hombres desconocidos, las autoridades consideraron pertinente realizar un perfil psicológico. Los resultados de la evaluación de salud mental mostraron que Michelle poseía ciertos rasgos de personalidad que la hacían increíblemente susceptible a realizar confesiones falsas. De hecho, uno de los especialistas que la entrevistó explicó ante la corte que nunca había conocido a una persona tan fácil de manipular como ella. Esto llevó a la fiscalía a proponer un acuerdo de culpabilidad, que fue aceptado en junio del 2018. La mujer asumió su responsabilidad por haber dejado a Victoria bajo el cuidado de Jessica, lo que resultó en su fallecimiento.
Aunque la admisión de culpa se hizo en esa fecha, su sentencia se demoró 4 años más. Finalmente, en noviembre de 2022, fue condenada a 12 años tras las rejas, con 6 años de crédito por el tiempo ya cumplido. El caso de Victoria es un trágico recordatorio de las complejas realidades que pueden rodear la vida de los niños en situaciones vulnerables. A lo largo de este proceso, la comunidad se unió en un esfuerzo por recordarla y abogar por un cambio significativo. Además, se reunieron para brindar apoyo a aquellos funcionarios policiales que acudieron a la escena y tuvieron que presenciar la desgarradora imagen. El homenaje que se le rindió refleja la esperanza de que su historia inspire una mayor conciencia y acción frente a la violencia. Aunque el camino hacia la justicia fue complicado, doloroso y hasta el momento aún incompleto, el legado de Victoria Martens perdura en la memoria colectiva, instando a todos a trabajar juntos por un futuro más seguro y compasivo para todos los niños. Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.